Ya jóvenes, a ver, vamos a continuar. Ya falta poquito y después hago despertar con el otro tema. Muy bien, entonces estábamos en las plaquetas y los 4 mecanismos de la homeostasis. ¿No? Vamos a repasar brevemente cada uno de ellos. El primero es vasoconstricción, que se entiende fácilmente, ¿no? Por acción del músculo liso de los vasos sanguíneos. La presión tisular, que es cuando ejerces una presión en algún determinado vaso sanguíneo para evitar que siga saliendo la sangre. Y el tercer mecanismo de la hemostasia es la formación de tapón plaquetario. La formación de tapón plaquetario es la adhesión, oxidación y agregación. Entonces, en primer lugar, la adhesión. ¿Cómo se da la adhesión? Inicialmente, la fuerza de la fricción de las plaquetas o de las células endoteliales a nivel de la lesión vascular va a generar la activación de receptores plaquetarios. ¿Ya? A nivel intravascular se va a generar la activación de receptores plaquetarios. Estos receptores plaquetarios van a activar un ligando llamado factor de von Willebrand, que es un factor de coagulación. Muy bien, entonces el endotelio de los vasos sanguíneos va a exponer a los receptores plaquetarios como la fibronectina, la laminina y el colágeno, y estos se van a unir a las glucoproteínas IA y B. ¿Para qué? Para que se puedan adherir a la fibronectina y al colágeno las células plaquetales. ¿Ya? Entonces, lo primero que pasa cuando hay una lesión a nivel vascular es el aumento de la fuerza de fricción de las plaquetas o también de las células endoteliales a nivel vascular. Esta fricción aumenta o activa los receptores plaquetarios. En este caso, ¿quiénes serían los receptores plaquetarios? Las glucoproteínas IB, IA y las IC y 2A. ¿Ya? Estas son glucoproteínas que son afines a unos elementos de las células, del endotelio capilar, que son, por ejemplo, la fibronectina y el colágeno. Se van a adherir estos receptores plaquetarios a estas fibras de colágeno y fibronectina. En esa primera parte, fíjate si ya salió la misma. en eso consiste la primera parte, que es la adhesión plaquetaria. Muy bien. Muy bien, chicas, entonces ¿por qué se da la fuerza de fricción? Porque a nivel de la lesión vascular, primero lo que se da es la vasoconstricción. Entonces, como hay vasoconstricción, el tamaño del vaso sanguíneo va a disminuir, exacto. Y eso va a producir un aumento de la fricción de las plaquetas. ¿Por qué? Porque la luz del vaso sanguíneo se estrecha. Entonces, si se estrecha, el espacio por el que pueden pasar las plaquetas es más pequeño y estas van a empezar a friccionarse entre sí. Al momento de friccionarse, ¿qué se va a producir? La exposición de los receptores plaquetarios, las glucoproteínas IBA y IC2A. Estos receptores plaquetarios se van a unir ¿a qué? A la fibronectina, al colágeno y a la laminina. ¿Ya? En primer lugar es eso.
Para que aumente la fuerza de fricción, recuerden qué cosa tiene que haber, un primer proceso que es la vasoconstricción. Posteriormente se va a dar el proceso de activación plaquetaria. Una vez que se han ligado ya los glucorreceptores a la fibronectina y el colágeno, va a haber los ligandos, estos ligandos que tienen las plaquetas, se van a unir a la trombina, provocando la configuración en los receptores plaquetarios. Entonces, nosotros tenemos, las plaquetas tienen receptores de trombina entre sí. ¿Esto qué va a hacer? Va a generar una especie de puente entre ellos. ¿Para qué? Para que entre plaqueta y plaqueta ambos se puedan juntar. ¿Ya? ¿Esto por qué? Por acción de la trombina. Es ahí donde se inicia la cascada de señalización intracelular. ¿Por qué? Porque así como en una plaqueta va a tener receptores de trombina y va a tener gran afinidad a otra, en otras plaquetas se va a producir lo mismo. Y se van a empezar a activar los factores plaquetarios. Por último, vamos a tener el proceso de agregación. Y en esto tiene que ver las moléculas de ADP de las plaquetas. Estas se van a unir a unos receptores propios de las plaquetas, estimulados por la serotonina y el tromboxano, los cuales están activando las plaquetas previamente. Posteriormente va a haber una fase de reclutamiento que promueve la agregación plaquetaria. En este caso ya habíamos creado por medio de la trombina una especie de puente para que las plaquetas puedan unirse. En esta fase de agregación, este puente va a ser enlazado por el fibrinógeno. ¿Ya? Este fibrinógeno va a ayudar a que las plaquetas puedan combinarse para poder formar un tapón plaquetario. ¿Ya? El fibrinógeno siempre está presente en la sangre y va a establecer puentes entre las plaquetas y participa en la formación del tapón plaquetario. Entonces, tenemos dos vías para la coagulación sanguínea. Para la formación del coágulo, tenemos la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca, ¿de quién va a depender? De los estímulos generados por la célula vascular dañada. Cuando una célula vascular se daña, su superficie, la superficie celular, se torna negativa. Empieza a tener una carga negativa. Esto va a originar que el factor de coagulación 12, también llamada proteína plasmática de Hagemann, empiece a unirse con un elemento llamado sinógeno de alto peso molecular, que es este de acá. Entonces, el factor plaquetario 12 se va a unir a un sinógeno de alto peso molecular. ¿Para qué? Para que este factor 12, que es la forma inactiva, se transforme en la forma activa, que sería el factor 12A. ¿Ya? Este factor 12A, este factor 12A se va a juntar con la precalicreína para formar calicreína. La calicreína es una enzima que va a ayudar a disociar, a escindir diversos factores de la coagulación. ¿Para qué? Para que estos factores de la coagulación se tornen a su forma activa. Porque por lo general los factores de la coagulación no actúan si no tienen un estímulo, si no se transforman o no se escinden a su forma activa. ¿Ya? Entonces, a su vez, este factor 12A ya activo va a escindir los factores de coagulación 11A o activo. El 11A activo va a escindir, va a desglosar
el factor de coagulación 9 a factor de coagulación 9 activo, y este a su vez, por efecto de la trombina, va a escindir al factor 8 de la coagulación a factor 8 activo. Estos tres factores ya activados, en combinación con el calcio celular, van a generar una especie de célula en forma de tenaza, que va a convertir el factor de coagulación 10 en factor de coagulación 10A. Tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca de la coagulación tienen un factor en común, que es la transformación del factor 10 de la coagulación en su forma activa de factor 10 activo. Por otra vez, esa parte extrínseca. ¿Por qué se le dice extrínseca? Porque necesita el estímulo de una célula dañada, una célula vascular dañada. En cambio, la vía extrínseca, esto vamos a borrar en la diapositiva que les voy a dar. La vía extrínseca va a estar mediada por la expresión del factor tisular de tromboplastina. ¿Ya? Nosotros a nivel celular tenemos un factor llamado factor tisular de tromboplastina. Este se va a unir al receptor del factor de coagulación número 7. Y a su vez estos ya unidos se van a unir a una molécula de calcio. ¿Para qué? Para formar factor 7 activo. Un factor 7 activo. Este complejo es similar a la tenaza que teníamos en la vía intrínseca. ¿Ya? A esta tenaza de aquí. Es bastante similar. Entonces, esta tenaza lo que va a hacer es escindir, desglosar el factor de coagulación 10, que lo tenemos a nivel intracelular, en factor de coagulación 10 activo. Muy bien, entonces ya hemos activado el factor de coagulación 10. Ya se ha activado la vía intrínseca de la coagulación y la vía extrínseca de la coagulación. Cuando ya tenemos el factor 10, el factor de coagulación 10 activado, también a este se va a unir el factor de coagulación 5. Este a su vez, estos dos a su vez, por el efecto de calcio y de fosfolípidos, lo que va a producir es una molécula llamada protrombina. La protrombina se va a unir a la trombina. ¿Para qué? Para formar para estimular a las células endoteliales, liberando óxido nítrico, prostaglandinas y plasminógeno tisular. ¿Y para qué será esto? Para iniciar con el proceso que hemos visto anteriormente, que es la formación o el inicio de la formación de la coagulación. A su vez, la trombina cataliza la proteólisis del fibrinógeno. La liberación de fibrinopéptidos A y B van a ocasionar la formación de monómeros de fibrina, polímeros de fibrina, los cuales van a hacer atrapamiento de células sanguíneas para formar un tapón. Y posteriormente la trombina va a realizar también activación del factor 13 de la coagulación, formando una malla estable de fibrina. Esto va a impedir o va a formar un coágulo, impidiendo que la sangre obviamente escape del vaso sanguíneo. Entonces tenemos dos vías de formación o de coagulación. Para que puedan activarse todos los factores de la coagulación necesitamos estímulos, ¿no? En primer lugar, una célula vascular dañada, el cual va a iniciar todo el proceso de la vía intrínseca. En este caso, para la vía extrínseca, la célula dañada ya no va a ser una célula intravascular o vascular, sino una célula extravascular. ¿Qué células pueden ser células extravasculares? Cualquier célula del cuerpo. ¿No? Ya no va a ser solamente células endoteliales o células de vasos sanguíneos, sino también cualquier célula del cuerpo puede generar o puede ocasionar la cascada de la coagulación.
Finalmente lo que vamos a obtener es una malla de fibrina que va a ocasionar, bueno, va a favorecer que escape líquido ya sea de la célula vascular dañada o de la célula extravascular dañada. Muy bien. Entonces, tienen dos actividades aquí, ya para iniciar con lo siguiente. Van a realizar un esquema explicando los grupos sanguíneos, que no lo hemos tocado acá. Y esta pregunta, ¿cómo actúan los sistemas anticoagulantes? Licenciado, ¿podría hacer un ejercicio? Si aquí estamos viendo toda la cascada de los factores de la coagulación, ¿cómo es que actúan los sistemas anticoagulantes a nivel de esta cascada? Porque se supone que si yo quiero, esta es la parte de la formación del coágulo, pero debe haber una forma en la que evitemos que este coágulo se forme, ¿no? No siempre es bueno que se forme un coágulo. Ahora, ¿por qué me refiero a una célula vascular dañada, por ejemplo? No solamente se dañan por ruptura los vasos sanguíneos, también se dañan por formación o acúmulo de depósitos, ya sea de LDL o de calcio. ¿Ya? De esto creo que sí se les va a tener que reforzar. Creo que ese es un punto que se va a dar, porque es bastante complejo todo lo que es el tema de cascada y coagulación. Factores de coagulación. ¿Ya? ¿Qué? Ah, ya, pero yo les voy a pasar a ver los hechos. Sí. Si no me duele. Muy bien, seguimos. Ahora sí. Ya hemos terminado con todo lo que es la parte de podría decirse de la anatomía del aparato cardiovascular. Ahora lo que vamos a ver es la fisiología cardiovascular. Descargas. ¿Cómo ha descargado? Preocupación.